también e a la x más y. Ya habíamos hablado sobre e a la i teta como una función periódica, porque yo puedo expresar e a la i teta como e a la i teta más 2k por pi, donde k son números enteros positivos o negativos, ¿no? De tal manera que yo puedo leer en el sentido de la inverso a las manecillas del reloj, o sea, como siempre lo hacemos con la flecha verde, ese vector rojo es z, su módulo r y su argumento teta. Una vuelta completa le agregaría a teta 2pi, y cada vuelta le agregaría 2pi, entonces podemos hablar que le agrega 2k por pi, o sea, enteros, múltiplos enteros de 2k, de 2pi, perdón. Pero si lo hago en el sentido de las manecillas del reloj, que es la flecha de color naranja, le voy a restar, ¿verdad? Van a ser negativos, ¿no? Entonces, si doy una primera vuelta sería teta menos 2pi, pero si le voy agregando vueltas sería menos 2k por pi, ¿ok? Entonces, teta, e a la i teta es periódico, es una función periódica, perdón. La periodicidad de la función exponencial, una función exponencial se dice periódica sí, cualquiera. Si, por ejemplo, en el caso de los complejos, f de z más t periodo me da f de z. F se dice periódica con periodo t. Entonces, e a la z más 2 y pi, ¿verdad? Lo puedo separar, ¿no? Entonces, e a la z por e a la i 2 por pi, ¿no? De tal manera que yo puedo expresar e a la i 2 en forma polar, o sea, coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. Y entonces, coseno de 2 teta es 1, seno de 2 teta es 0, entonces e a la z sería el resultado. Entonces, e a la z más 2 y pi es periódica. ¿Cuál es el periodo de la función exponencial? Vean, aquí voy a poner e a la z más i 2pi. La función exponencial compleja e a la z es periódica con un periodo imaginario 2pi i. Ese es el periodo de la función exponencial compleja. En general, la función exponencial es de periodo 2n pi i, ¿verdad? O i 2n pi, ¿no? Sn también es un entero, ¿no? Nada más que no lo pongo como k para no confundirlo con lo que estábamos viendo anteriormente, pero pues eso me dice que la función es periódica. ¿No? Y los periodos 2 son los múltiplos de pi, ¿no? Los n múltiplos de pi, los n múltiplos enteros de pi i, de 2pi i, ¿verdad? Entonces, e a la z no es, si nosotros consideramos todos los valores que toma n, no podemos decir que e a la z es unívoca o biyectiva o una función como lo hemos descrito, ¿no? O sea, las funciones, por ejemplo, yo aquí, ¿esto no lo escribí para ustedes, jóvenes? ¿Lo escribí para ustedes? No. ¿O sí? No. No. No, profe. No. No, profesor. Bien, entonces, ustedes de alguna manera, ¿verdad? Seguramente, a lo mejor ahorita piensan que no, pero sí se acuerdan que era una función, miren, por ejemplo, esta función es logaritmo de x. Aquí está 1. Esta función, aquí está 1, es la exponencial de x. F a la menos 1 de f de x es igual a x. En otras palabras, f a la menos 1 de e a la x es igual. ¿Cuál es la inversa de e a la x? Logaritmo de x. Entonces, logaritmo natural de e a la x me da x. O también f a la menos 1 del logaritmo natural de x es igual a e a la logaritmo natural de x, y eso es igual a x, ¿no? Entonces, resulta que podemos trazar un vector, una recta, perdón, de 45 grados. Entre las dos, esto es y igual a x. Eso demuestra que hay una función inversa.
logaritmo de x es la inversa de e a la x y a la x es el logaritmo de e a la x. Otra forma de verlo es que puedo trazar una recta, ¿verdad? Vertical, y solo toco en un punto a la función. Si eso pasa, la función es 1 a 1. ¿Por qué es importante que una función sea 1 a 1? Porque tiene inversa. Y el tener función inversa requiere, es una propiedad muy importante, tanto en los complejos, digo, los reales, como en los complejos. Entonces, para que esta función sea biyectiva, tendríamos que escoger un argumento principal. ¿Ok? Bueno, todo eso regresamos. Módulo y argumento. ¿Cuál es el módulo de e a la z? Pues calculo el módulo de e a la x más y, o el módulo de e a la x coseno de y más y seno de y. Elevo al cuadrado ambos, parte real y parte imaginaria, y me quedo con que el módulo es e a la x. El argumento de e a la z, pues y es el argumento, ¿verdad? Y es el argumento. ¿Por qué y es el argumento? Porque estoy expresando, recuerden, e a la z como e a la x más y, o e a la x, e a la y. Recuerden que anteriormente era e a la y teta, teta era el argumento, ¿no? Aquí en lugar de teta está y. Entonces, este es nuestro argumento ahora. Ok, entonces, el argumento de e a la z es y. Entonces, podemos pensar a y como una y sub 0 más 2k por pi, o sea, para darle la periodicidad a la función exponencial. Una nota que puede ser importante es que no existe un valor de x, o sea, número real, que lleve a que e a la x sea igual a 0. O sea, e a la x nunca va a tocar el 0, lo hará en el infinito o en el menos infinito. Entonces, e a la x siempre es positiva para toda x que pertenece a los reales. Por otro lado, e a la z, el valor absoluto de e a la z lo ponemos menor que 0. ¿Por qué? En otras palabras, e a la z nunca es igual a 0 para toda z que pertenece a los complejos. Esta expresión que voy a subrayar con rojo es importante. Me va a indicar que no se considera al origen en el dominio o de otra manera, lo he repetido aquí varias veces, plano perforado. O sea, es como si le hicieran un hoyo en donde está un agujero al plano, en donde está el origen, ¿no? Dicho de otra manera, el punto W igual a 0 no pertenece al rango, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tampoco hay dominio 0, 0, ¿no? Entonces tampoco hay rango. O sea, la imagen de 0, 0 no existe. Nota. Vamos a pensar que es imaginario Z, imaginario puro. Entonces, E a la Z es menor que 0. ¿Puede ser negativo? Sí, sí puede ser negativo, ¿no? Ejemplo, vean. Vamos a suponer que Z es pi y por pi. Calculen ustedes E a la I pi y es coseno. En forma polar sería cono de pi más y seno de pi. Pero yo sé que el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0, ¿no? Entonces, el resultado sería menos 1. Y este resultado que está aquí es el resultado, es uno de los resultados más importantes que hay en las matemáticas, ¿recuerdan? Es el resultado de Euler. Y además es una ecuación de las más hermosas, dicen, porque incluye a los 5 números más importantes de las matemáticas, tal vez. El número E, el número I, el número pi, el número 1 y el número 0. Bueno, seguimos. X pertenece a los reales y Y tiene un intervalo que va de menos pi a pi. ¿Cuál sería ese intervalo de menos pi a pi? Por cierto, si alguien tenía dudas de cuál era una función 1 a 1, así era la función 1 a 1, ¿no? Elemento del dominio bajo la función. Ajá. Tiene un solo elemento en el contradominio. Eso es 1 a 1. Ajá. Bueno, decíamos por acá. ¿Qué sería que tenga Y rango de menos pi a pi? ¿Cómo sería ese rango? Perdón, ¿dónde está? Aquí.
De menos pi a pi, observen. Esto sería, ¿dónde está menos pi? Aquí está menos pi. Esto es menos pi, ¿no? Eso es menos pi. Bueno, más bien aquí. Si yo mido de esa manera los ángulos, este es menos pi. Entonces, de menos pi a pi sería así. Perdón. Así. Aquí estaría pi. Ajá. O sea que si lleva de menos pi a pi, daría toda la vuelta, ¿estamos de acuerdo? Iría así. Iría de menos pi a pi, ¿no? Eso es lo que haría, ¿de acuerdo? Bien. Entonces vamos a pensar f de z a la z y vamos a agregarle un periodo, f de z más 2 pi i, ya sabemos que será la z, o le restamos el periodo, ¿no? Este resultado también es muy importante. Voy a señalar. Ajá. Tarea. Hay que leer la página 161 a 163 de SIL y hablar y ver la periodicidad del mapeo exponencial. O sea, esta gráfica que está aquí es la que quiero que vean en la página 161 a la 163 y la puedan entender, o si tienen dudas yo la explico. La clase de mañana, ¿verdad? La voy a trabajar, ¿ok? Bueno, lo puedo decir rápidamente, piensen en esto. Piensen en un número z, x más y. A ese z agréguenle 2pi y réstenle 2pi. Aquí están. Este es cuando le resto 2pi por i y acá está cuando le sumo 2pi por i. Es arbitrario eso. Ajá. Bueno, y, ¿recuerdan que era el argumento? Solo tiene un intervalo que va de menos pi a pi. Ahí está marcado. Pero nunca va a tocar pi, menos pi. ¿Por qué nunca va a tocar menos pi? Para que pueda haber argumento principal, para que pueda ser función. Ajá. Por eso le llamamos función exponencial. Si nosotros incluimos menos pi, ya no es función. Entonces lo que vamos a hacer es no incluirla para que tengamos una función. Ajá. Y entonces la distancia entre z menos 2pi y z más 2pi es una distancia, ¿verdad? Si yo estoy en z y le resto 2pi, llegaría a z. Si le resto otros 2pi, o sea, es 4pi lo que hay entre los dos, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa si z fuera 0? Si fuera el origen. Pues e a la 2pi y e a la menos 2pi serían iguales. ¿Cómo lo comprueban? Pues escríbalo en forma polar, coseno de 2pi más i seno de 2pi, coseno de 2pi menos i seno de 2pi. Me da 1 en ambos lados. Es igual. Entonces decimos que a la franja de menos pi abierto y menor o igual que pi con x en los reales, se le conoce como la región fundamental de z. Región fundamental de e a la z, ¿ok? Eso es lo que van a ver en la... Bueno, vamos a pensar, z es x más y, doble... Disculpen, ¿todavía ven la imagen? Ya no, ¿verdad? Se están viendo los apuntes. Sí, yo sí lo veo. Yo sí. Déjenme arreglar esto. Ok, ahí está. Levanta la pastilla, ¿no? Sí, o deja que cabe. No, tienes internet, ¿verdad? No, espera tantitito, yo ahorita yo bajo. Yo voy a acabar esto para que pueda, no tanta problema.
A ver, jóvenes, ahí ya la ven, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, es que se me fue la luz. Disculpen. Bueno, si yo escribo E a la I, E a la X más Y, o sea, E a la Z, que puedo escribir como X, E a la X más Y, o igual a E a la X por E a la Y, los escribo en forma polar y puedo separar la parte real de la parte imaginaria. Entonces, O es E a la X coseno de Y B es E a la X seno de Y. Vean esta forma de expresar la función exponencial. Observen el mapeo. Primero, si yo digo que U cuadrada más B, si yo sumo U cuadrada más B cuadrada, lo hago, y me voy a encontrar que U cuadrada más B cuadrada es E a la 2X, o en otras palabras, E a la X elevado al cuadrado. Va a ser un círculo centrado en el origen con radio E a la 2X. Con radio E a la X, perdón. Con radio E a la X, porque es R cuadrada, ¿no? Ajá. E a la 2X no es cero, o sea, no va a haber un radio cero, o sea, no, el origen otra vez no está presente en el dominio, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto la imagen tampoco, no tiene imagen en el contradominio, o sea, no tiene imagen, perdón, este dominio, como omito el cero, el origen en el dominio, no tiene imagen, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, ustedes lo van a encontrar en muchas partes. Libros de variable compleja hablan de esto. El SIL, por ejemplo, lo menciona cada rato. Esto, así, esa expresión es el plano perforado. ¿Qué pasa cuando ustedes abren un valor absoluto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo abro las barras de valor absoluto? ¿Qué tendría que escribir? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero menos cero no tiene sentido, entonces lo quito. ¿Qué me está diciendo esto? W es menor que cero y mayor que cero, o sea, no incluye el origen. O excluye el origen. Esa es la idea aquí. Ese es el plano perforado. Bueno. Entonces, fíjense nada más. Dame un segundo. Fíjense. Una vez que ya, si nos queda claro cómo llegamos a que U cuadrada más B cuadrada es igual a E a la X al cuadrado, que vieron que no tiene ningún misterio, ¿verdad? Y y puede expresar eso. Ahí está, ya se ve otra vez, ¿verdad? Sí. Perfecto, perdón, es que luego entran llamadas. Miren, observen de nuevo, U cuadrada más B cuadrada igual a E a la X al cuadrado. Ahora piensen que X es igual a K, o sea, X es una recta vertical. Las rectas paralelas al eje imaginario, o sea, las rectas verticales, en el plano Z, esto es X a la K, igual a K, perdón, corresponden a círculos centrados en el origen en el plano W. Entonces, una recta vertical en el plano Z, bajo E a la Z se mapea como un círculo en W, en el plano W. Ahora piensen en esta. B entre U igual a la tangente de Y. Ajá. Si yo divido B entre U, observen, si yo divido B entre U, se anula E a la X y me queda seno de Y entre coseno de Y, o sea, tangente de Y. Y entonces, U por B, U entre B, perdón, es tangente de Y. Yo puedo escribir eso como, pongo a B en función de U y me queda tangente de Y por U. Pero Y es un parámetro, ¿no? Es el argumento. Entonces, decimos aquí, entonces las rectas paralelas al eje real en el plano Z, porque si yo digo que Y es igual a una constante, serían las rectas horizontales, ¿estamos de acuerdo? Entonces las rectas horizontales, o paralelas al eje real, ¿verdad? En el plano Z corresponden a rectas que pasan por el origen del plano W. Esto que está subrayado con verde, por ejemplo, vamos a decir que Y es igual a K. Entonces B es igual
a tangente de K por U. Pero tangente de K es una constante. Entonces, digamos que si C es igual a tangente de K, entonces B es igual a C por U. C es la pendiente de B, ¿no? Entonces es una recta que pasa por el origen con una pendiente igual a C. Por eso decimos que las rectas paralelas o horizontales, ¿verdad? Paralelas al eje real en el plano Z, o de otra manera más sencilla, horizontales, corresponden a rectas que pasan por el origen del plano W. Entonces, si yo hago una cuadrícula, observen, las rectas verticales son rojas, las rectas horizontales son verdes. Si yo hago una cuadrícula en el plano Z, lo que voy a encontrar en el plano W son círculos concéntricos con rectas que pasan por el origen. Y ese círculo en color negro es que el plano está perforado. Una nota final. Plano Z, dado que el límite cuando x tiende a menos infinito de a la 2x es 0, ¿verdad? Pero es en el menos infinito. Ajá. Dice aquí, la mitad izquierda del plano Z corresponde al interior del círculo unitario en el plano. Entonces, todo lo que está, vamos a suponer que aquí está el 0. Uh-huh. Todo lo que está aquí, vamos a decir, todo esto, no, pero no, perdón, no vale la pena. Digamos que todo lo que está a la izquierda del 0, a ver si puedo ponerlo en color negro para que el eje. Lo ponemos en color negro y el eje horizontal también para que podamos distinguir. Ahí está. Todo lo que está a la izquierda del 0 está dentro del círculo unitario. Vamos a suponer que este es el círculo unitario. Entonces, todas las rectas que están al lado izquierdo de 0 están dentro de ese círculo unitario. Tanto las verticales como las horizontales, ¿no? ¿Ok? Bueno. Aquí hay un ejemplo. Denme un segundo. Bien, jóvenes, este ejemplo quiero verlo con más detalle, entonces lo voy a ver mañana. Está en la página 163 de CIR, de todas maneras, si ustedes le quieren echar un vistazo. Ajá. Yo aquí lo resolví, aquí hay unas propiedades que quiero que vean mañana. Ajá. Nos quedamos aquí entonces. Si hay alguna pregunta o comentario, por supuesto lo escucho. Y si no, bueno, pues nos veríamos mañana y les agradezco su tiempo.